Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien junto a sus familiares. Mi nombre es Fausto Antonio Ramírez Ortiz y le estaré hablando sobre lo que es el centroide y la gravedad. Aquí todos sabemos que ambos temas son muy importantes, tanto en la ingeniería civil, en la ingeniería industrial, en la ingeniería aerodinámica, en la ingeniería en software, tanto también como en nuestra vida cotidiana. Esto nos va a ayudar a entender cómo se comportan los cuerpos en equilibrio. Pues, sin más nada que agregar, comencemos. Bueno, chicos, algunos de ustedes se preguntarán qué es el centro de gravedad. Bueno, el centro de gravedad no es más que el punto exacto donde se considera que está concentrado todo el peso de un cuerpo o de una masa. Como por ejemplo, nosotros vemos los abanicos de rotación en el techo, su centro de equilibrio, su centro de masa, su punto eje, es donde se encuentra el palo que está sostenido desde el techo hacia el abanico. Ese es el centro, ese es su núcleo, para que me puedan comprender. Ese es el centro de gravedad donde está sujetado este objeto, este abanico. Pero no solamente eso, sino que respecto a ese centro que se encuentra, ese abanico al que el palo está sujetando, él es el centro de gravedad por el cual ese abanico se encuentra en equilibrio y no se cae ni está de un lado hacia otro, se encuentra fijo, se encuentra estático. Personalmente me parece de gran importancia, es muy interesante porque esto nos muestra la física, cómo se explica cada cosa que nosotros quizás veamos algo como muy complicado. Realmente es algo simple, solamente es que hay que tener cierta capacidad para poder comprender, pero no es algo del otro mundo. Quizás para muchos la gravedad sea algo muy difícil, pero no. Eso es algo sencillo, señores. Nosotros también nos mantenemos siempre en gravedad cuando estamos estáticos, cuando estamos postrados sobre nuestras dos piernas. Si también se fijan, cuando nos paramos en un pie, que hacemos un tipo de ejercicio, nos paramos en un solo pie, podemos ver que quizás tambaleemos y que el cuerpo se quiera ir de un lado hacia otro. Pero esto pasa porque no buscamos el punto centro, no buscamos el núcleo, no buscamos el eje para que el pie se nos quede derecho sin que el cuerpo se quiera ir de un lado hacia otro. Pero también podemos ver que cuando estamos postrados sobre un solo pie y buscamos el centro de gravedad, el punto eje, el núcleo, para que puedan entender de dónde se va a originar todo el equilibrio, vemos que nos podemos quedar estáticos en un solo pie, señores, en un solo pie. En esta imagen les voy a mostrar ahora cómo una persona puede estar mostrada en un solo pie. Miren, aquí podemos ver en esta imagen cómo esa persona se ve en un solo pie, si no se va de un lado hacia otro, no se encuentra fijo. También una de las características muy simple, mi principales que tiene, es que depende de cómo esté distribuida la masa del cuerpo. Si la masa del cuerpo es uniforme, el centro de gravedad siempre estará justo en el centro geométrico, lo que le explicaba hace un momento respecto al abanico. Cuando está en el techo, cuando hay una persona que está haciendo un tipo de ejercicio y está parado sobre un pie. También, si el cuerpo tiene una forma irregular o es una parte más pesada que la otra, obviamente que el centro de gravedad se va a desplazar hacia esa zona, que también parece muy importante porque este centro puede tener un cuerpo fuera del cuerpo físico, que viene siendo un cuerpo en equilibrio. Esto se puede observar una persona moviéndose en un aro. Cuando bailábamos aro en aquellos tiempos de juventud, cuando estábamos en el patio del colegio, de la escuela, en el patio de la casa, que jugábamos aro, ahí también podíamos ver lo que es un espacio del medio, el centro de gravedad, y veníamos siendo nosotros, porque el aro, al ser redondo, nosotros le damos la vuelta y nosotros quedamos en el medio, y al estar en el medio, moviéndolo con la cadera, es que se origina el centro de gravedad. Un ejemplo bien claro para que también tenga, es cuando nosotros tratamos de mantener una escoba en equilibrio sobre un dedo, sino cuando también colocábamos en la escuela, que cogíamos un cuaderno y nos lo poníamos aquí, que le dábamos vuelta, o si no con un lápiz, sujetábamos un lápiz y el cuaderno y le dábamos vuelta. También eso ahí se origina lo que es el centro de gravedad. En este video pueden observar cómo este chico le da la vuelta al cuaderno. Miren lo que les estaba comentando hace un momento.
que ahí también se puede originar el centro de gravedad. El centro de gravedad y de equilibrio se origina totalmente en toda nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que nosotros lo dejamos pasar desapercibido, pero si prestamos más atención podemos ver cómo se va originando y vamos a ir entendiendo poco a poco, paso a paso, lo que es el centro de gravedad. A continuación le estaré mostrando unos ejemplos para unos ejercicios de ejemplo de cómo se sacan los cálculos del centro de gravedad de ciertos objetos, de ciertas cosas. Aquí en pantalla podemos ver los ejemplos, lo cual nos dice el enunciado que una varilla de longitud L es igual a 2.0 metros. Nos pregunta que dónde está su centro de gravedad sobre el eje. Pues si tomamos el extremo izquierdo, X, que es igual a 0. Bueno, la fórmula a utilizar es esta que estamos viendo en pantalla, que para una varilla más lineal, en X es igual a M y L, que es metro y longitud. Y decimos que entonces vamos a sustituir L entre, que es la longitud, L significa longitud, en 2.0 metros. Que como la varilla tiene más uniforme, al integral vemos que el centro de gravedad queda en L, con 2 metros, que esta queda a 1 metro, que quiere dejar dicho, vamos a dividir 2 metros entre 2 metros, que esto es igual a 1 metro. ¿Por qué vamos a dividir 2 metros entre 2 metros? Porque solamente vemos que el mandato nos dice que tenemos la longitud, pero no tenemos el centro de gravedad. El centro de gravedad es el 0. No podemos dejarlo así, sino que vamos a sustituir 2 metros de longitud con los 2 metros del tipo de centro, que en este mandato nos indica que es el 0, y decimos que 2 centro de 2 es igual a 1. Otro ejemplo que también vemos aquí en pantalla, que nos dice que la varilla ligera de longitud de 1 metro con una masa de igualdad de 2 kilogramos distribuida uniformemente, su centro se encuentra en A1, que es igual a 0.50 metros, y que una masa puntual se encuentra en metros 2, que es igual a 4.0 kilogramos, colocada en el extremo derecho de X2, que es igual a 1 metro, y nos dice que encuentre el XC, que encontremos el centro de gravedad desde el extremo izquierdo. La forma que utilizaremos es la siguiente, que vemos aquí en pantalla, la cual nos dice que X en centro de gravedad es igual a M1 X1 más M2 X2 sobre M1 más M2. El cálculo que vamos a utilizar para esto son los siguientes números que ya lo vimos en el mandato, y podemos ver que vamos a sumar momento sobre masa por distancia, y que luego lo vamos a dividir por la masa del total, y que el resultado que podemos observar es 0.833 metros, lo cual esto nos confirma que el centro de gravedad se desplaza hacia la mayor masa. A continuación, chicos, veremos qué es el centroide. Bueno, el centroide es la diferencia del centro de gravedad. Es un concepto parámetro geométrico. Es el punto que representa el centro de una figura o superficie sin importar su masa o su peso. En mi opinión, el centroide es más un concepto matemático que el mismo centro de gravedad. Esta está relacionada con la física y la realidad, pero sin embargo, este va a contar con la densidad de un cuerpo, si es un cuerpo uniforme, y si el centroide y el centro de gravedad van a coincidir. Ciertos ejemplos que podemos observar de esto son conceptos matemáticos sobre la fórmula entre los triángulos, rectángulos, los cuadrados, cuando nos decían allá en la escuela, en aquellos tiempos, que buscáramos la hipotenusa de tal figura geométrica, los ángulos, que un triángulo tiene 90 grados en cada esquina, etcétera. También nos decía que donde A vale tanto grado, que Y vale tanto grado, que X vale tanto grado. Aquí es donde podemos observar lo que es el centroide. A continuación vamos a seguir viendo, según vemos aquí en el video, lo que son los ejemplos y la fórmula que se utilizan para sacar los cálculos de este. Podemos ver que la fórmula que se va a representar para sacar el cálculo de un centroide nos dice, antes de irnos a la fórmula, el enunciado nos pide que el rectángulo B de 6 centímetros
y el rectángulo A de 4 centímetros nos dice que encontremos de... Excúsame, es que tengo un poquito de gripe. Nos dice que encontremos a X y Y desde la esquina inferior izquierda. Bueno, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es X, B sobre, y decimos que 6.0, que es lo que nos dice el rectángulo B que tiene como mandato, sobre 2, y esto nos da, dicen que nos da 3.0 centímetros, pero también vamos a sacar a H, que nos dice 4.0 sobre 2, que es igual a 2 centímetros. El centímetro viene siendo simétrico. El centroide queda en el centro geométrico, donde es 3,2 centímetros. Y esto lo vamos a graficar en un plano cartesiano. Y vamos a decir que 3 es X y que 2, ya para concluir, ya para finalizar este video, lo que más me ha gustado del tema es que demuestra cómo la física se va aplicando a todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Cómo caminamos, cómo nos equilibramos, cuando nos sentamos en una bicicleta, cuando vamos en un motor, cada vez que nosotros estamos de pie haciendo ejercicio, vemos un abanico, siempre vamos a estar observando lo que es la física en tanto a lo que es la gravedad y ese centroide. Pero de igual manera también me hace ver que detrás de cada cosa estable o equilibrada siempre habrá algo de ciencia, de cálculo y diseño. Aquí abajo en la bandeja de los comentarios, cuéntame qué tal te ha gustado el video, qué has aprendido hoy, y pues nos vemos para la próxima. Bye bye.